Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la reunión. Como se cantaba hace un rato, o ven a las cámaras reales y nunca el mismo serás. Hoy quiero compartir contigo un tema, yo creo que va a ser de mucha ayuda y mucha bendición. Este tema, fíjate que este análisis de estos textos de la Biblia que vamos a explicar fue un tema que estuvimos viendo en familia, en nuestro altar familiar. Estuvimos viendo acerca de la oración, y ahora que el hermano Aurelio me invitó a compartir, pues yo le oraba a Dios y le preguntaba: Señor, ¿qué quieres que hable, Señor? Y precisamente este tema que me ha bendecido a mí y a mi familia, quisiera compartirlo también con ustedes. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y yo quisiera que esta mañana tú le pidieras a Dios, que tú le pidas específicamente algo. Háblame, instrúyeme, capacítame, guíame, corrígeme. Háblale a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo nos queremos acercar a ti, porque entendemos, Señor, que la necesidad que tenemos de ti es grande, Señor. La verdad es que nosotros como seres humanos, Señor, estamos limitados. Tú nos vistes perdidos en nuestros pecados y mandaste a tu Espíritu a convencernos. Nos revelaste a Jesús en nuestro corazón, Señor. Pero cada día necesitamos de tu ayuda, de tu gracia. Cada día necesitamos de tu guianza, Señor, de la corrección, de la dirección. Hoy en esta tarde yo te pido, Padre, que tú te reveles a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra fluya con libertad y que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor. Habla a cada corazón y a cada vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, versículo número 5. En esta parte de la Escritura vamos a ver un mensaje que Cristo predicó, que se le conoce como el Sermón de la Montaña. En ese Sermón de la Montaña, Él dio varios mensajes. Él habló del adulterio, habló de los juramentos, del divorcio, del amor hacia los enemigos, de la limosna, habló del ayuno, de hacer tesoros en los cielos, de las bienaventuranzas. Y dentro de este mensaje dio un tema muy importante acerca de la oración. Yo te quisiera contar un poquito qué estaba pasando en ese momento y a quiénes se refería Jesús. En esta parte de la Escritura nos damos cuenta de algo, que Jesús está hablando a los judíos. Cuando nosotros leemos estas palabras, debemos de entender algo. Jesús estaba hablando directamente al pueblo judío. Dice aquí la Escritura: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ok? Yo te quiero decir que Jesús, cuando habló del Padre Nuestro, fue un modelo que dio para que se orara. Inicialmente fue a los judíos. Fue inicialmente a los judíos. Yo quiero que volvamos a darle lectura al Padre Nuestro, a ese modelo de oración. ¿Por qué? Porque este estudio lo voy a dividir en dos partes. Hoy, con la gracia y la ayuda de Dios, vamos a dar la primera parte y el siguiente domingo vamos a terminar porque es un poco extensa la plática. Vamos a volver a leer versículo número 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Número 2, santificado sea tu nombre. Número 3, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí, esas peticiones tienen que ver con Dios. El Padre Nuestro está dividido en dos secciones. Las primeras peticiones tienen que ver para con Dios y las siguientes peticiones tienen que ver con las necesidades del hombre. Verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estas tienen que ver con la necesidad del ser humano. Hoy, con la ayuda de Dios, yo te quiero dar la plática hasta esta parte donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? Entonces estábamos viendo que inicialmente en el verso 5, cuando dice aquí Jesús, y cuando ores, ahí podemos hacer una pausa. Porque la oración, yo te quiero decir en lo particular, cuando yo me convertí, los hermanos me decían: ¿y si oras? Pero para mí ese término era desconocido. Yo no sabía qué era orar. No entendía qué era la oración. A lo mejor ahorita que ya llevamos tiempo escuchando la palabra de Dios, tal vez nosotros ya decimos, bueno, orar es esto, o yo entiendo por la oración que es esto o es aquello. Pero para los judíos, a quienes les estaba hablando Jesús, ellos sí entendían claramente qué era la oración. ¿Por qué? Porque ellos ya traían esa disciplina de muchos años atrás. Y nosotros no. Yo cuando me convertí, ¿sabes qué conocía? Los rezos. Los rezos que de alguna manera, oraciones hechas que se repetían en la iglesia católica o tal vez en un velorio o en diferentes eventos que había en esa religión y en la cual pues yo participé también. Entonces, es importante entender qué es la oración, porque dice aquí, y cuando ores. Entonces, vamos a entender primeramente qué es la oración. La oración es un diálogo entre el hombre y Dios. Eso es la oración, un diálogo entre el hombre y Dios. Es un momento donde el ser humano le dice a Dios lo que siente, lo que piensa o lo que desea. Es un diálogo. ¿Y por qué es un diálogo? Porque finalmente Dios es una persona. ¿Sí comprendemos? No lo vemos, pero es una persona. Entonces tenemos que, la oración es un diálogo entre Dios y el hombre. También es un acto de adoración. ¿Por qué es un acto de adoración? Porque es un momento donde el ser humano le puede dar gracias a Dios. Ya puede decir gracias, como ahorita comentaba la hermana, gracias Dios, porque has sido bueno conmigo, porque me has bendecido, gracias porque me has coronado de beneficios y de favores. También parte de la oración incluye que presentemos a Dios nuestras necesidades, tanto físicas, materiales, como espirituales.
Yo te quisiera hablar un poquito, quisiera que viéramos un texto y una historia. ¿Cuál fue la primera oración pública que nos registra la Biblia? Vámonos al libro de Génesis 4, en el verso número 6. ¿Cuál es la primera oración que la palabra de Dios nos registra? Génesis 4, versículo número 26. Yo te quiero decir que prácticamente aquí no nos dice qué es la oración, pero finalmente vamos a entender que era lo mismo. La primera oración que se hizo aquí no se nombra como oración, pero se le da otro nombre. Génesis 4:26 dice, y Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice aquí de Set, Set fue el hijo que Dios le dio a Adán cuando muere Abel, se lo dio en su lugar de él. Y dice que él tiene un hijo, le llama Enosh. Y dice que después los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Es interesante esta palabra invocar. ¿Qué crees que en el hebreo, en el original que se escribió la Biblia, esa palabra invocar es cara? Es lo que significa cara, que es llamar por nombre, llamar fuera. Como cuando alguien le dice a una persona, oye, ven, si ¿quién tú? Ven. Es llamar fuera, es llamar por nombre a alguien, es invocar. Ellos invocaban el nombre de Dios, es la primera oración pública, que podemos decir así, que se hizo, porque dice entonces los hombres, hablando en plural de varias personas, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Le empezaron a llamar. Le empezaron a decir, ven. Le empezaron a hablar. Es la primera parte en la Biblia que nos habla de esto. Ok, ¿qué más? Yo te quiero decir que es muy particular esto, porque el otro hermano de Set, que fue quien mató a Abel, Caín, ¿qué crees que si tú lees aquí en la Escritura, la familia, todos los descendientes de Caín, desarrollaron su vida en las artes seculares, en los negocios, y establecieron un procedimiento de vida de confianza en ellos mismos. Y no invocaron el nombre y el favor de Jehová. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque Caín, en vez de confiar en Dios, ¿sabes qué hizo? Dijo, bueno, yo tengo que echarle ganas al trabajo, yo tengo que trabajar, y ellos desarrollaron en eso su vida. Lo contrario de los descendientes de Set, que ellos empezaron a invocar el favor y la bendición de Dios. Y hasta aquí nos deja ver la palabra de Dios dos cosas. Que hay dos tipos de personas solamente. Hay quienes invocan el favor de Dios, pero hay quienes confían en sus fuerzas, en lo que puedan hacer, en lo que un hombre les promete que puede hacer por ellos. Es muy interesante. Yo quisiera que de verdad todos los que estuviéramos aquí invocáramos siempre el favor de Dios, porque lo necesitamos todos los días, amén. Yo quiero ser de esa descendencia de Set, invocar el nombre y el favor de Dios. Otro ejemplo, voy a tocar solamente otro ejemplo, hay varios, otro ejemplo de cómo el hombre invocaba a Dios, lo vemos en 2 de Samuel 6:12. 2 de Samuel 6, en el versículo número 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom
y todo lo que tiene a causa del arca de Dios? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que la llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Esta es otra forma. Ahí también dice más adelante que también invocaron el nombre y el favor de Jehová. Es otra forma de alguna manera de invocar el nombre de Dios. ¿Cómo? Dice que David danzaba. David estaba contento porque llevaba el arca de Dios. ¿Por qué? Porque el arca estaba en la casa de un hombre y Jehová lo había bendecido. Vamos a volver a Mateo. Mateo 6, en el verso número 5. Entonces, con esta pequeña introducción, podemos entender las palabras que decía aquí Jesús: y cuando ores. Vamos a ver a quiénes se refiere: a los judíos, a la gente que tenía conocimiento de Dios, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, y les dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Que la gente que tenía conocimiento de Dios, ellos oraban de pie en las sinagogas, en los lugares donde ellos se congregaban. Imagínatelos, a veces se paraban hasta el frente, levantaban su voz, y no solamente eso, en las esquinas de las calles donde regularmente hay más flujo de gente, ahí se paraban a orar. Y sabes, no había una oración sincera de parte de ellos. Había una oración hacia Dios. ¿Sabes qué lo hacían? Lo hacían para los hombres, para que los hombres los vieran y para que los hombres dijeran: qué persona tan espiritual, qué persona tan especial, qué persona tan de Dios. Y dice aquí que no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque no había una sinceridad en las palabras que ellos hablaban. No había una sinceridad en ellos. Y dice aquí Jesús: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Lo que decían los hombres de ellos. Esa era su recompensa. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Y tú cuando ores, dice, entra en tu aposento. ¿Qué es un aposento? Es un lugar, es un cuarto, es un lugar donde la persona puede estar a solas. Y fíjate que es muy particular lo que dice aquí Jesús. Dice: mas tú cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate que es muy interesante porque Jesús les decía: cuando ores, entra a un lugar, está a solas, pero no dice: híncate, siéntate, acuéstate. No hay una forma de oración. Nunca te dice una postura. Los judíos oraban levantando las manos. Imagínate una persona que está enferma y que está postrada en cama, pues va a orar solamente ahí, ¿verdad? No va a poder hincarse. No nos da una forma, no nos da un modelo de cuando nosotros entremos al aposento, que lo hagan de cierta forma. Simplemente, ¿qué les dice? Entra en un lugar, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. En otras palabras, dialoga con Dios que está en lo secreto.
A mí me ha pasado que hay veces, hace años, trabajaba en un taller y cuando nadie me veía, me metía debajo de un camión y ahí me ponía a orar. Y ahí estaba Dios. Y cuando no había un lugar, a veces buscaba un baño y ahí me metía y ahí me bendecía Dios. Y cuando no, me iba ahí por detrás de la estufa y ahí me hacía bolita, ahí estaba Dios. Entonces Jesús decía, tu Padre ¿qué? Está en lo secreto. Tu Padre está. ¿Y por qué hago énfasis en estas palabras? Porque hay veces oramos y no recibimos. O vamos y le pedimos, pero no hallamos nada de Dios. ¿Por qué? Porque es importante entender las palabras. Aquí Jesús dice que el Padre está en lo secreto. Ahora yo te voy a decir, ¿Jesús miente? No. Él está ahí en lo secreto. Ahora, ¿no vas a sentir cosas? Más si te levantas de madrugada, ¿qué es lo primero que tú vas a sentir cuando vas a orar? ¿Sabes qué es lo primero que vas a sentir? Sueño. Es lo primero que vas a sentir. ¿Sabes qué vas a sentir? Que te está ganando el cansancio. No se sienten cosas. Simplemente tú debes de ir y estar seguro de algo. Ahí está Él. Y dice, y tu Padre dice que ve. Que ve. O sea, no solamente está, sino que también ¿qué? Ve. Qué interesante, ¿verdad? Él ve. Él ve ahí en lo secreto. Ahora no vas a sentir que unos ojos te están vigilando tampoco. Tampoco se siente que a lo mejor ahí Dios está tomando por la ventana, sí, ya se sentó a orar. No, Él está ahí, presente y además te ve. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica estas palabras? Solamente entrar en un lugar, en lo secreto, y cerrar nuestros ojos y dialogar. Ahora, digo cerrar nuestros ojos, ¿por qué? Muchas veces hay gente que ora con los ojos abiertos. ¿Es pecado? No. Simplemente a mí me ha pasado que hay veces yo centro mi mirada en un lugar cuando me levanto a orar en la madrugada y para no dormirme me pongo de pie y empiezo a hablarle a Dios. ¿Pero por qué es recomendable cerrar los ojos? Para que no nos distraigamos. Por eso es recomendable cerrar los ojos. Entonces, hay que entender algo. Que oremos al Padre, que está en secreto y que nos ve. Y además no solamente eso, que nos va a recompensar en público. Esto como que de alguna manera, esta parte que acabamos de leer tiene mucha relación con Hebreos 11:6. Vamos a ver Hebreos 11:6. Estas palabras que acabamos de leer las dijo Jesús. Hebreos 11 en el versículo número 6. Pero aquí el autor de Hebreos lo dice de otra forma. Pero también nos da de alguna manera otra herramienta para que nuestra oración sea eficaz. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que va en lo secreto, que el que entra en un aposento y cierra su puerta, crea que le hay. Jesús ya dijo que en lo secreto, ahí está Dios. Y no solamente eso, que Él nos ve. Pero, aquí el autor de Hebreos que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o premiador de los que le buscan. ¿Qué otra herramienta nos da aquí el autor de Hebreos? Es necesaria la confianza. Que creas que Él está ahí. Y no solamente que creas que Él está ahí, que te ve, sino que también creas que Él te va a premiar. Fíjate, pudiéramos entender que por orar, Dios nos va a premiar. Qué cosas, ¿verdad? Vamos a volver a Mateo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La misma idea.
Hebreos nos dice, Él es galardonador, premiador. Pero ¿sabes qué te dice? Jesús te va a recompensar. Es la misma idea. Te va a recompensar en público. Y el autor de Hebreos te dice, Él es galardonador. Es la misma idea. Vamos a seguir orando. Versículo número 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Nuevamente, y orando, no uséis vanas repeticiones. Y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Qué significa esa palabra vana? Es sin sentido. Imagínate que una persona orara de esta manera: Padre Santo, que estás en tu gloria, en la eternidad, con los querubines, los serafines y todos los seres celestiales. O sea, si lo entiende, está bien, pero si no lo entiende, pues mejor que no ore así, ¿verdad? Que no ore de esa manera. Dice que orando no uséis vanas repeticiones. La palabra vano significa palabras sin sentido o que carecen de fundamentos sólidos. Es lo que significa vana. Una palabra que carece de sentido. Y para eso yo quisiera que viéramos un ejemplo. Fíjate, dice aquí la Biblia, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles era gente que no era judía, que no pertenecía al pueblo de Dios. Por ejemplo, ellos eran israelitas y a lo mejor los otros eran sirios. Ellos eran israelitas y los otros eran romanos. Todos aquellos que no pertenecían a la nación de Israel, que no eran israelitas, se les llamaba gentiles, y por obviedad ellos adoraban otros dioses. Ellos oraban a otros dioses, no oraban al Dios verdadero. Pero Jesús los toma como ejemplo y dice, y orando no seis vanas repeticiones, ¿como quiénes? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y para eso quiero que veamos un ejemplo en Primera de Reyes 18, versículo número 21, perdón. Es una historia que nosotros conocemos. Vamos a leer solamente algunos textos. Desde el 20 vamos a leer, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y póngalo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Más adelante nos dice, versículo número 26, dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Fíjate, dice que desde la mañana hasta mediodía, ellos decían, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Imagínate, fue todo lo que ellos dijeron. Desde la mañana hasta mediodía, Baal, Baal, respóndenos, Baal, Baal. ¿Qué sucedió más adelante? Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo
o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y dice que ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Y Baal nunca les respondió, porque para empezar pues no es Dios. Y ellos estaban, Baal, respóndenos, Baal. Y dice que gritaban y alzaban la voz, y no solamente eso, se empezaban a cortar, y la sangre empezaba a correr por sus cuerpos, y gritaban, y gritaban, y gritaban, pero nunca hubo respuesta. Se parece mucho a lo que Jesús decía, no hagáis como los gentiles. Ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Ellos no pertenecían al pueblo de Dios. Y ellos, ¿qué decían? Solamente, Baal, respóndenos. Y Jesús dice, no seas como ellos. No uses vanas repeticiones. Dice, porque ellos piensan que por su palabrería van a ser oídos. Dice, no seas como ellos. Entonces, esas indicaciones que da Jesús son muy claras. Vamos a volver a Mateo 6, en el versículo número 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué dice aquí la palabra? ¿Por qué dice Jesús? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué dice aquí? No solamente que Él está en lo secreto, no solamente que ve, sino que además dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes de qué tienes necesidad? A ver, analízalo. ¿Sí sabes o no sabes? ¿Y si crees que esa sea tu necesidad? ¿O Dios verá otra necesidad en ti? Es interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, yo necesito esto, a lo mejor en un área material y es correcto y es lícito. A lo mejor tú dices, necesito cierta sanidad en mi cuerpo y es correcto, lícito. O necesito tal beneficio en mi familia, es correcto y es lícito. Pero a lo mejor Dios ve la necesidad de tu corazón y dice, tú no necesitas eso. Tú necesitas que tus pecados sean perdonados. Tú necesitas paciencia. Tú necesitas fe. Tú necesitas amor. Tú necesitas otras cosas. Pero dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Ahora sí, dice, vosotros pues oraréis así, versículo número 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, coma. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y te pone una comita, como que te dice, detente. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué interesante es esta palabra que Jesús le hablaba en ese momento a los judíos, al decirles, van a orar de esta manera, Padre nuestro. Para nosotros, esto no pareciera no tener mucha trascendencia para nosotros. Pero para los judíos sí. ¿Sabes por qué? Porque ellos en el Antiguo Testamento jamás le llamaron a Dios Padre. En pocas ocasiones le llamaron Padre. Y fueron en momentos donde la nación de Israel estaba en circunstancias de aflicción. ¿Sabes cómo le llamaban? El Señor, el Adonai. De hecho, los profetas decían, así ha dicho Jehová. Pero pocas veces tú ves que en el Antiguo Testamento le llamaran Padre. De hecho, a Jesús, ¿por qué lo perseguían los fariseos? Porque decían,
porque tú siendo hombre, dices que eres hijo de Dios y llamas a Dios por Padre, porque nadie se atrevía a llamarle a Dios por Padre en el Antiguo Testamento. Entonces imagínate para ellos si era un choque en sus mentes, porque Él les decía, vas a orar así, ahora le vas a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre. Yo hace algunos años meditaba en esa palabra Padre. ¿Qué significa Padre? Es interesante. ¿Qué significa la palabra Padre? ¿Por qué yo le tengo que decir a Dios Padre? ¿Por qué es Padre? Ok, en este tipo de modelo de oración, Padre en la Biblia se refiere, hablando del ser humano, a la cabeza de una casa o de una familia. A él se le llama Padre. ¿Quién? Pues a la cabeza de una familia, como nosotros le decimos aquí en México, a nuestro papá. ¿A quién más se le llamaba Padre en el Antiguo Testamento? A un antepasado. Podía ser el abuelo, podía ser el bisabuelo, se le llamaba la casa de mi padre. ¿A quién más se le podía llamar padre? A un originador de una nación. ¿Quién fue quien originó la nación de Israel, si saben? Abraham, ¿no? Abraham, él fue originador de una nación. También se le llama padre a un originador de una profesión, al fundador de una profesión. ¿Se han escuchado que luego dicen el padre de la física? El padre de la anatomía. El padre de tal cosa. A un fundador de una profesión. También en el Antiguo Testamento se le llamaba padre como expresión de respeto a los reyes. Había profetas que le decían, Padre mío, ¿qué haré? Como un respeto hacia la persona. Pero en relación a Dios y aplicándolo a Dios, se le llama Padre porque Él es el originador de la vida, el creador. ¿Sí me están comprendiendo? Por eso se le llama Padre. Un padre es un antecesor. Entonces, Dios se le llama Padre por ser el creador, el originador de todas las cosas. Y dice ahí en Apocalipsis, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú ¿qué? Creaste. ¿Qué es crear? Trajo a la existencia la materia que no existía. Lo trajo a la existencia. Eso es crear. Trajo a la existencia la materia con una de sus palabras. Él es el primero y el último, amén. Él es el alfa, Él es la omega. Por eso, a Él se le llama Padre. Es nuestro Dios, nuestro antecesor, nuestro creador. Vamos a ver solamente un texto en Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y vamos a seguir leyendo. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Isaías levanta esta oración en un contexto donde el pueblo de Dios estaba airado por los pecados que había cometido su pueblo. Y finalmente le dice, tú eres nuestro Padre. Él como profeta lo concebía, pero los demás no lo podían concebir de esa manera. Vamos a volver a Mateo.
Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, estás en los cielos. En el Antiguo Testamento, los judíos concebían a Dios como un Dios de grande misericordia, concebían a Dios como un Dios perdonador, como el que los guiaba, pero también un Dios severo que los castigó y que los reprendió. Pero yo te quiero decir que entre cuando Dios metió a la nación de Israel y le dio la tierra prometida, y cuando después los llevó en la cautividad, pasaron muchísimos años. Ellos se volvieron a los dioses paganos, hicieron barbaridad y media, y después de muchos años, Dios los castigó. Y pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios solamente castigador, severo y que castiga. Pero Cristo, cuando viene aquí a la tierra, en una ocasión Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y tú me dices, muéstrame al Padre. El Padre y yo uno somos. O sea, tú estás viendo el carácter de Dios en mí. ¿Y qué vemos en Jesús? Predicaba, sanaba, alientaba, bendecía, hablaba, corregía. Y ese es realmente el carácter de Dios. El que mostró Cristo a través de los evangelios. Parte de la naturaleza de Dios, y aquí es donde me voy a centrar un poquito más. Parte de la naturaleza de Dios, uno de sus tantos atributos que Él tiene, es que Dios es amor. Dios es amor. Te quisiera hacer otra pregunta. ¿Tú cómo concibes a Dios? A ver, piensa, Dios. ¿Y qué viene a tu mente? ¿Un Dios castigador? ¿Con un garrote que nomás está esperando que te equivoques y te dé un garrotazo? ¿Cómo lo concibes? A lo mejor otros conciben un Dios que, pues haga lo que haga, Dios me ama. Hay gente que así concibe a Dios. Otros conciben a Dios así como Credimax, ¿no? Yo le pido a Dios y Él me da. Porque Él tiene todos los tesoros. Y de Él son todas las cosas. Otros conciben a Dios nada más como un Dios, perdóname, 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 perdóname. Otros conciben a Dios como un Dios que solamente sáname, sáname, sáname. ¿Tú cómo concibes a Dios? Al Padre. ¿Cómo concibes al Padre? Yo te quiero hablar hoy un poquito del carácter, de ese carácter que hasta hoy en día podemos ver en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas que cuando Jesús nació, estaban unos pastores y que se les aparecieron unos ángeles y les dijeron que había nacido un Salvador en la ciudad de David, pero les dijeron esas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Yo te quiero explicar que hoy estamos en un nuevo pacto. El pacto con la nación de Israel, o allá en el monte Sinaí, pero el nuevo pacto. Aquí, primeramente con la nación de Israel y después con nosotros, con los gentiles, es de la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Sí comprendemos? Dios tiene buena voluntad. Ahorita estamos en el año 2019 después de Jesucristo, en la era cristiana. Hace aproximadamente 2000 y tantos años, esos ángeles aparecieron a los pastores, dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios sigue teniendo esa buena voluntad
para con los hombres. La Biblia nos dice que Dios es amor en 1 Juan 4:8. Dice que Dios es amor. ¿De qué manera Dios demuestra o el Padre demuestra el amor hacia el ser humano? ¿De qué manera? ¿Cómo una persona se puede dirigir a Dios o le puede decir a Dios, Dios, ¿de verdad yo te intereso? ¿Yo te importo, Dios? ¿Tú quieres algo en mi vida, Dios? ¿Yo te intereso? Claro que sí. Vamos a ver un texto muy conocido, Juan 3:16, texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En otras palabras, Dios, ¿cómo muestra su amor? Sabe que la paga del pecado es la muerte. Cuando una persona peca, la paga del pecado es la muerte y esa persona está destinada a la condenación eterna. Pero más sin embargo, Dios manda a su Hijo a este mundo para que Él se ponga en el lugar del pecador y Él reciba ese castigo de muerte y el pecador tenga una oportunidad, una segunda oportunidad, y Dios lo reciba como hijo. Y dice que todo aquel que en Él cree, todo aquel, Juan, Marcos, Pedro, María, Leticia, Hilda, Carmen, todo aquel. ¿Sabes? Él está interesado en la salvación individual. Si tú te sientes alejado de Dios, yo hoy te traigo buenas noticias. Él tiene buena voluntad. Él no quiere que tú te pierdas. ¿Por qué? Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que cada uno de los que estemos aquí tenga vida eterna. Pero no solamente los que estamos aquí, los que no están aquí y que no conocen a Dios, Él quiere que ellos tengan vida eterna. Dios quiere que tengan vida eterna. En eso muestra Dios su amor. No es un amor así como nos imaginamos, carnal, de, ay, mijito, ay, pobrecito. Eso lo hacemos nosotros los padres. Ay, mijo, te quiero mucho. No, es un amor diferente. Es el buscar el bien del prójimo. En este caso, Dios busca el bien de sus criaturas, de su creación. Él busca el bienestar. ¿Y sabes qué es el mayor bienestar? La salvación del alma. Ese es el mayor bienestar que podemos obtener. Pero pocos a veces lo quieren aceptar. ¿Qué más? Vamos a ver Juan 1:12, ahí mismo, el Evangelio de Juan 1:12. ¿Cómo se muestra el amor de Dios por nosotros? Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Dios quiere que el ser humano se reconcilie con Él. Dios quiere y está interesado en que el ser humano se reconcilie con Él, para que le pueda llamar Padre. Padre. Porque yo te quiero decir que hay dos tipos de hijos. No es que haya hijos obedientes y hijos desobedientes, sino que la Escritura nos dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay esos dos tipos de hijos. Jesús en una ocasión les dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer.
Ustedes son de vuestro padre el diablo, les decía Jesús. También en una de las cartas de Juan, la primera carta de Juan, también dice Juan que los que practican pecado, ¿de quién son? Del diablo. También, o sea, hay dos grupos de personas, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Hay dos tipos de hijos. Pero finalmente, Dios hace ese llamado y muestra su amor para querernos reconciliar con Él. Vemos su amor y su misericordia. Vamos a ver aquí, Primera de Juan 2:12. Mucha gente a veces dice y piensa, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Porque Jesús, el mandamiento que dio fue id y predicar el evangelio a toda criatura. No dice, vayan y prediquen el evangelio a todos los hijos de Dios. No, porque esos ya están convertidos, ya están arrepentidos. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Verso 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué dice aquí el apóstol Juan? Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Yo después de haberme convertido pude llamarle a Dios Padre. Pero antes, ¿sabes cómo le decía? Dios. Dios. Ya después de que Él en su misericordia mandó a su Espíritu, me convenció de pecado y me reveló a Jesucristo como mi Salvador y me entregué a Él, entonces sí le pude decir Padre. Amén. Solamente el cristiano puede decirle a Dios Padre. Vamos a ver lo que dice Romanos 8 en el verso número 15. Desde el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Dice aquí Pablo a los romanos que la persona que ha sido perdonada por Dios, como veíamos en Juan, los que han conocido al Padre, dice que estos han recibido el espíritu de adopción. En otras palabras, Dios nos ha adoptado y nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esa palabra Abba, ¿sabes qué significa? Que es una palabra que quiere decir papito. Es lo que significa Abba, papito. En otras palabras, tiene el cristiano la confianza de acercarse a Dios y decirle, Padre. Tiene esa confianza, tiene esa cercanía con Dios. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, esta oración que Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, de alguna manera, para el cristiano, yo te quiero decir, hermano, puedes acercarte con confianza a tu Padre. Puedes acercarte con confianza a Él. Él nos ha dado ese espíritu de adopción. Puedes hablarle a Él. Aun si tú te has apartado del camino, aun si tú has tropezado, aun si tú sientes que le has fallado a Dios y como que pareciera que Dios no te va a aceptar, tienes que ir a Él. Finalmente, y le tienes que decir, como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es necesario
Si tú un día fueron perdonados tus pecados y hoy en día te has desviado, puedes ir al Padre, puedes hablar con Él, puedes decirle: Padre, he fallado, aquí estoy nuevamente, aquí estoy. Dice, vamos a volver a Mateo 6, verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora yo te quiero decir que no solamente Dios está ahí en los cielos. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. ¿Dónde más? Jesús dijo en una ocasión, en Juan 14, ¿no?, que Él iba a venir a hacer morada, Él y el Padre, con aquella persona. Vamos a verlo en Juan 14, verso número 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a vivir en él. Dentro de esa persona, vamos a vivir en él. Qué palabras tan hermosas. Entonces Dios no solamente está en los cielos. ¿Dónde está? En nuestro corazón. Es increíble que nosotros podamos entender cómo es Dios de verdad. En una ocasión yo estudiaba esa palabra cielo. ¿Y sabes qué significa el cielo? Es la parte que tenemos arriba de nosotros. Ese es el cielo. A eso se le llama cielo. Para mí mi cielo es este. Si decimos, empezamos desde allá arriba, los cielos, cuando tú ves las estrellas, ¿sabes qué estás viendo? El universo. En el día ahorita vemos un cielo azul. Ahorita tenemos otro cielo aquí, cada quien. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces aquí está Dios arriba de mí. No. Porque si hay una persona más bajita que yo, ese es su cielo. Y si hay otra más bajita, ese es su cielo. Y si hay otra más bajita, ese es su cielo. O sea que Dios está en todo lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, en todos los cielos. Vamos a seguir leyendo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6. Dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ya se cansaron? ¿No? Ok, vamos a seguirle. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esa palabra santificar significa apartar para un uso exclusivo. Pero no podemos aplicar esa palabra santificar y decir, pues vamos a apartar a Dios para algo exclusivo. No. Eso se aplicaba para los instrumentos que se usaban en el tabernáculo y eran instrumentos que eran apartados para un uso exclusivo para el servicio de Dios. Se decía que esos estaban consagrados o santificados, pero estaban para un uso exclusivo. Sino más bien lo que podemos decir que Dios es santo. Amén. En Él no hay maldad. En Él no hay malas intenciones. En Él no hay malos pensamientos hacia el ser humano. Pero dice aquí, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Alguien sabe el nombre de Dios? No se sabe el nombre del Padre. Jehová, ¿no? ¿Qué significa Jehová? Yo soy el que soy. Y fíjate que es muy interesante esto, porque en Éxodo vemos que así se manifestó Dios a Moisés. Y le dice, bueno, y si los hijos de Israel me dicen que quién te ha enviado, pues, ¿quién le voy a decir?
No, pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues sí, pero si me dijeran cuál es su nombre, y Dios le dijo, yo soy el que soy, y por este nombre seré recordado por todas las generaciones. Vamos a verlo si quieres, Éxodo 3, versículo 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Yo soy el que soy. Ayer Jehová era yo soy. Hoy es yo soy. Mañana yo soy. Amén. Ese es el nombre de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que dice, ese será mi nombre. Para siempre con él me recordarán por todos los siglos. Bendito sea su nombre. Amado, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Padre todopoderoso. Un Padre que es santo, por eso dice santificado. O sea, Dios es un Dios presente, de tiempo presente continuo. Él es hoy, Él es mañana y Él es siempre. Todas las cosas tienen un nombre, ¿verdad? Y a veces buscamos las cosas por su marca. Decimos los autos, una computadora, un tipo de ropa. Los políticos tienen un nombre. Hoy en México, ahí está nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, el cual se ha hecho famoso a nivel mundial. Hoy me llegó una noticia, ayer por la tarde, donde le dieron el cuadrito de oro, que es el mayor youtuber, porque tiene 1 millón de suscriptores. Que es el presidente más popular de todos los presidentes. Se ha hecho grande su nombre. Pero nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Él no tiene comunión con el pecado. Él perdona la maldad. Él está en lo secreto. El creador de los cielos y la tierra te ve y te escucha en lo secreto. Entonces, Él demanda de sus hijos, porque solamente el hijo puede decirle, Padre. Escribo a vosotros, hijitos, ¿por qué? Porque habéis conocido al Padre. Solamente los hijos pueden decirle, Padre. Y solamente los hijos pueden santificar su nombre. Solamente los hijos pueden santificar su nombre. Nuestro Dios es limpio durante todos los tiempos y todas las generaciones. ¿Cómo vamos a santificar el nombre de Dios? Con nuestro testimonio, con nuestra vida. Dice Pablo en Romanos, citando una parte del Antiguo Testamento, decía, el nombre de Dios es vituperado entre las gentes por causa vuestra, por vuestro mal testimonio, por vuestra mala conducta. Si tú te das cuenta, esta parte de la oración o lo que tú debes de aprender a orar es, santificado sea tu nombre. Yo quiero santificar tu nombre hoy con mi vida, con mis palabras, con mis acciones, con mi conducta. Yo quiero demostrar a esta generación perdida que yo soy verdaderamente un hijo de Dios. Santificado sea su nombre. En el Antiguo Testamento se conocía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero sabes, no se conocía tal vez por su nombre todavía. Pero ellos lo identificaban porque decía, Abraham se condujo como su Dios. Isaac se condujo como su Dios.
Jacob se condujo conforme a su fe a Dios. Amado, yo creo que parte de la oración que nosotros debemos de levantar todos los días es santificar el nombre de Dios. Si te das cuenta, la oración primeramente nos enfoca al Padre, al cual nos podemos acercar con confianza, pero después se enfoca nuevamente al Padre, a su nombre, que se ha puesto muy en alto. ¿Quién va a poner el nombre de Dios en alto? Tú y yo. Nadie más lo va a hacer. No va a ser un sacerdote, no va a ser un líder, va a ser gente común y corriente como tú y como yo, que tiene un corazón dispuesto y que dice: Dios, ayúdame este día a santificar tu nombre, que mi conducta sea lo más recta, Señor. Dame la gracia de tu Espíritu para santificar tu nombre. ¿Qué más? Decía Jesús que nosotros somos la luz del mundo y que nuestra luz debe de alumbrar para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras no solamente de hacer misericordia, de predicar, sino nuestra conducta. Hay que aprender a santificar el nombre de nuestro Dios. ¿De qué otra manera se puede santificar el nombre de Dios? Confiando en Él, en su bendito nombre. Vamos a ver el Salmo 9, en el verso número 10. Hay veces la familia no quiere buscar a Dios, pero ¿sabes por qué? Porque el que asiste a la iglesia da un mal testimonio. Sigue siendo esa mujer que no se sujeta. Sigue entremetiéndose en chismes. Sigue entremetiéndose en cosas que no debe de meterse. El hombre sigue sentado viendo los partidos de fútbol, el box. Sigue ahí en las mismas cosas, confiando en Dios. Salmo 9, versículo número 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparases a los que te buscaron. Dice aquí, en ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparases a los que te buscaron. Dios, no importando la circunstancia en la que estemos, debemos de confiar en Dios. La semana pasada que yo escuchaba el testimonio del hijo del hermano Daniel, lo que el hermano nos platicaba, me llamó la atención algo. Primero el hermano pedía: Señor, que lo atiendan. Después, Señor, que no pierda su dedo. Y después dijo: pues si es tu voluntad, pues que lo pierda. ¿Verdad? Si es tu voluntad. En una ocasión yo estuve en una situación similar con mi esposa. Ella enfermó. ¿Y qué es lo primero que pides? Sánala. Mete tu mano. Dios, mira. Y veía a mis hijos: no, yo no voy a poder con los tres. Ayúdame, Dios. Pero se fue empeorando. Llegó el momento que dije: Dios, si te la quieres llevar, amén, Señor. Y si me la quieres dejar, amén. Le entregas todo. Confiamos en Él, amén. ¿Y qué crees que pasó después de eso? Como decía el hermano Daniel, empezaron a cambiar las circunstancias. Cuando llegué a la casa empezaron a cambiar las circunstancias. Mi esposa se empezó a recuperar de una forma sobrenatural. ¿Sí comprendemos? Otra forma de santificar el nombre de Dios es confiando en Él y en sus palabras, lo que Él dice. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, sus promesas son en Él sí y amén. Dios no va a mentir. Y si dice que si vas a lo secreto y que tu Padre está en lo secreto y que te ve en lo secreto, no te está diciendo, pero nomás para algunos Él te está asegurando, ahí está. Solamente obedece. Conforme esta palabra, obedece solamente. Tenemos que confiar en Él.
¿Qué más? Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Qué importante es que nosotros oremos de esa manera. Torre fuerte, tú eres mi protección. Una torre es donde en la antigüedad la usaban para ver cuando venía el enemigo. Era un lugar que estaba en alto, donde tenían la visión de las cosas, pero también donde se protegían si había guerra. Torre fuerte. Nuestro Dios es un Dios protector, amén. A Él podemos ir. Él es una torre fuerte para nosotros. Nosotros, ¿cómo más podremos santificar su nombre? ¿Cómo más podemos orar para que nosotros como cristianos podamos santificar su nombre? Es ir a la batalla en el nombre de Jehová. No en nuestras fuerzas, no en lo que sabemos o conocemos, sino en el nombre de Jehová. Tú recordarás la historia de David, ¿verdad? Y Goliat, que dice, tú vienes a mí con lanza, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová. El Dios de los escuadrones de Israel, del ejército de Israel. Tenemos que aprender nosotros a santificar el nombre de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos nosotros orar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a santificar tu nombre? El fruto espiritual de nuestra vida también va a santificar el nombre de Dios. Juan 15:8. Dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿En qué más es glorificado el nombre de Dios? En que llevemos fruto. ¿Qué fruto? Fruto espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu. En eso es glorificado Dios. En eso también podemos nosotros santificar el nombre de Dios. También podemos santificarlo. ¿Cuántos necesitamos de los frutos del Espíritu Santo? A ver, levanten su mano. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Quién no necesita paciencia? Todos necesitamos paciencia. ¿Quién no necesita ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no guarda rencor, que no guarda envidia, que no hace nada indecoroso, que no se goza de la injusticia más de la verdad? Todos necesitamos ese carácter. Pero ese carácter no es de que digamos, desde hoy yo voy a tener mucho amor, yo voy a tener mucha paciencia, voy a ser muy paciente. ¿Esos son frutos de quién? Del Espíritu. ¿Y esos los da quién? El Espíritu. Y en eso también es glorificado, santificado el nombre de Dios. ¿Cuánto tenemos por orar, verdad? ¿Cuánto tenemos? Para aquellos que dicen, ay no, pues yo ya oré. Y a lo mejor se pone a orar y a los 10 minutos ya salió, ya oré. O otros dicen, ya oré hermano, di gracias a Dios por los alimentos. Ya oré. No, eso es dar gracias por los alimentos. Imagínate una madre que tiene la necesidad de tener amor hacia sus hijos y paciencia. Va a ser Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, a instruir a mi hijo. Dame sabiduría, dame amor, paciencia, Señor. Padre, mira a mi esposo inconverso. Padre, mira a mi esposa. Y ahí va a estar la persona y le va a estar rogando a Dios, por amor a tu nombre, Señor, para que tu nombre sea puesto en alto y para que vean que tú eres un Dios real, como decía el salmista, para que no digan entre las naciones dónde está su Dios, porque nuestro Dios es poderoso, amén, y Él puede darte un carácter espiritual por medio de su Espíritu. Esto no es de los hombres, esto proviene de Dios. ¿Qué más? Vamos a volver a Mateo. Padre,
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Estás de acuerdo que existen dos reinos? El reino de las tinieblas y el reino de Dios. Hay dos reinos. ¿Qué es venga tu reino? Bueno, para empezar, en ese reino hay un rey. ¿Quién es el rey? Dios, ¿verdad? Quien le dio a Jesús toda la autoridad aquí en los cielos y aquí también en la tierra. Pero es un reino que no consiste en palabras, es un reino que consiste en poder. Así lo dice Pablo en Corintios. Es un reino que no consiste en palabras, es un reino que consiste en poder. ¿Poder para qué? Para poder vivir una vida recta delante de Dios. Venga tu reino, venga Dios tu reino a esta tierra. En ese reino hay súbditos, en ese reino hay reglas, en ese reino es un reino lleno de poder. Y también parte de lo que nosotros debemos de orar es, venga tu reino. Imagínense, en ese reino, ¿qué se hará? ¿Lo que manda el rey o lo que quieren los súbditos? Pues lo que dice el rey, ¿verdad? Venga tu reino. ¿Y por qué dice que venga tu reino? Porque no está aquí, ¿verdad? No está aquí el reino. O sea, es algo divino, es algo de otra dimensión. Es un reino que está ahí en los cielos y que no conocemos. Pero que finalmente Jesús decía también, el reino está entre vosotros. Hay que orar a Dios, venga tu reino. Jesús cuando empezó su ministerio dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está a la mano, la gente podía entrar, pero les pedí una condición, arrepentíos. Señor, ven, establece tu reino, Señor. Pero también yo te pido, Padre, que envíe tu Espíritu, mira ahí con mi familiar, con mi vecino. Ahora que le voy a hablar para que tú lo intereses y lo puedas meter al reino. Para que tú le des arrepentimiento para salvación. Es un reino que no consiste en palabras, sino en poder. Es un reino que no es comida ni bebida para el cristiano, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. Qué importante es que oremos de esta manera. Venga tu reino. Vamos a seguir leyendo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Y ya con esto finalizo. Hágase tu voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Aquí en la tierra. ¿Cuál será su voluntad de Dios? Dice Pedro, ¿no? Que porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, ¿no? Sino que todos los hombres procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice Timoteo. Es voluntad. ¿Sí comprendemos? Esa es la voluntad de Dios. Que todos los hombres se salven. Y dice aquí, esta palabra en el griego es la palabra de selema. Eso significa voluntad. Del griego de selema que significa determinación, decreto o querer. Eso es voluntad. Es algo que se determina, que se decreta o que se quiere. Eso significa la palabra voluntad. En otras palabras debemos de orar, Dios, que se haga lo que tú has determinado, que se haga lo que has decretado, que se haga lo que tú quieres. Hay cosas que nosotros podemos entender claramente y que la Biblia nos dice que es la voluntad para cada uno de nosotros. Vamos a ver un ejemplo en Colosenses
1:19. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué dice? Oraba Pablo, por esta iglesia, por los discípulos de esta iglesia de Colosa, y decía que él también oraba. Y que decía, ¿qué oraba? Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Amado, ¿no te pasa que hay veces tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Tienes que tomar decisiones, pero no sabemos. A veces hasta para cosas cotidianas, a veces divagamos entre dos pensamientos, no sabemos. Debemos de pedir en oración que seamos llenos del conocimiento de su voluntad para que andemos como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué más? Vamos a ver otro texto más. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que nos apartemos de toda clase de inmoralidad. Nuestra santificación. A lo mejor no podemos tener en claro qué llamado tiene Dios para nosotros. No podemos tener en claro tal vez qué quiere Dios que yo haga, en qué quiere que le sirva, a dónde quiere que vaya. Pero lo que sí es real y lo que sí podemos orar a Dios es por nuestra santificación. Señor, guárdanos. Señor, ayúdanos. Ayúdame a ser más santo cada día. Ayúdame a ser más puro moralmente. Ayúdame. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Hasta aquí terminamos la plática. Yo te quiero invitar esta tarde a que tú te acerques al Padre. A que tú le hables. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero lo que sí puedo decirte es que tenemos un Padre que está en los cielos y que tiene buena voluntad para con cada uno de nosotros. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que podamos hacer algo hoy. Orar. Vamos a orar. Jesús dijo, y cuando ores. Aquí no podemos estar en lo secreto porque varias personas, ¿verdad? Pero mira, está cerrada la puerta y aquí hay un aposento. Y podemos orar a nuestro Padre que está aquí en medio de nosotros. Amén. Él está aquí en medio de nosotros. Yo te voy a pedir a que tú le ores. Pero que la actitud sea confiando en Él. Confía en Él. Es un Padre de amor. ¿Cuál es tu necesidad? Que perdone tus pecados. Tú que a lo mejor te has apartado de Él y que te has alejado. ¿Quieres regresar a Él? Háblale. ¿Cuál es tu necesidad? Santificar el nombre de Dios. Dile, Señor, ayúdame a santificar tu nombre. ¿Cuál es tu necesidad? Que venga su reino. Que venga su reino a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Que venga su reino. Que se haga su voluntad. Cuando nosotros decimos que se haga su voluntad, ¿sabes también qué estás diciendo? Yo voy a hacer tu voluntad. Porque tenemos que estar en acorde con Dios. No podemos decir, Señor, hágase tu voluntad, cuando no estamos dispuestos nosotros mismos a hacer la voluntad de Dios. Lo que Él nos ha pedido. Lo que Él ha pedido que hagamos. El Padre está en medio de nosotros. Y sabes, podemos decir esta tarde
Señor, aún si tú has perdido tu comunión, dile, atráeme, Señor, a ti. Atráeme a la oración. Atráeme a ti, Señor. ¿Por qué no le dices a Él, atráeme a las cámaras reales? Yo te aseguro algo, jamás vas a ser el mismo. Va a haber un cambio. Tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Ahorita en tiempo presente. Dile, Señor, atráeme a las cámaras reales. Quiero estar contigo, Padre. Quiero entrar con confianza a ese lugar. Háblale a Él. Ten un momento de comunión con el Padre. Él aquí está. Si eres hijo, pídele, Señor, que venga tu reino. Ayúdame a santificar tu nombre. Y si no lo has santificado, dile, Señor, dame esa vida espiritual que te glorifica. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Y eso le trae mucha honra al Padre. Y le atráeme, Señor, a las cámaras reales. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Aleluya, Señor. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Dile, hazme como quieres que sea yo. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, Así es, Padre. todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, Así es. que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, Así es. haz que tu paz Aún dice la brille en mi Escritura que el ser, Espíritu nos anhela mi alma celosamente. sabrá que tú eres mi Dios. Así es, Señor. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti Así es, Jesús. sea mi razón de vivir, que
Solo Él puede producir esa vida en nuestros corazones. A valorar mis días que son Bendito seas, cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, y a tu venir preparado está. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que así sea, Señor. Aleluya, Señor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Así es, Dios. Es lo que queremos, Señor. Glorificar tu santo nombre, Señor. Queremos mostrar, Señor, que hay un Padre que está interesado y un Dios que está interesado en que el ser humano se reconcilie con su Creador. Padre, que a la iglesia ayúdala, Señor. Atrae a cada hijo tuyo, a cada hija tuya a tus cámaras, Señor. Danos ese espíritu de oración para conocerte más, Señor. Para poner tu nombre muy en alto, Señor. Que puedas aún derramar de tu amor en nuestros corazones, Señor. Porque tu naturaleza, dice tu palabra, que Dios es amor. Y queremos estar en esa sintonía contigo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Como ese Padre amoroso que eres, Señor. Dios es mi Padre, Háblale con confianza. yo soy su hijo. Tú eres mi hermano, mi Bendito sea, compañero en su amor. Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Tú eres mi hermana, mi compañera en su amor. Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, Bendito yo sea, soy Señor. su hijo. yo soy su hijo. Tú eres mi hermano, mi Bendito sea, Señor. compañero en su amor. Aleluya, Señor. Dios es mi Padre, Aleluya, Señor. yo soy su hijo. Yo soy su Acuérdate, hermano, Él te ha dado el espíritu de adopción. Tú eres mi hermana, mi compañera en su amor. Confía en tu Dios, en tu Padre. En su amor, en su amor, caminaremos, aprenderemos en su amor, en su amor, en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor. Así es, Señor, queremos aprender en tu amor, Señor. Oh Padre, aún que
el amor tuyo se derrame en nuestros corazones mediante el Espíritu, Señor, en esta tarde. Podemos cantar, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Tú eres mi hermano, mi compañero en su amor. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Tú eres mi hermana, mi compañera en su amor, en su amor, en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor, en su amor. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, por cada hermana. Padre, y sobre todo, gracias por tu amor. Gracias porque no estamos solos, Señor. Porque si no hubiera un Padre en los cielos, no tendría sentido pedir todo lo demás, Señor. Pero por cuanto tú eres el yo soy, el grandioso y todopoderoso Dios, tú eres el Padre, por eso hoy podemos estar aquí, Señor, en este lugar. Hoy podemos invocar a nuestro Padre. Hoy nos vamos con esa convicción, Señor, de que tenemos un Padre que nos ve en lo secreto y que está en lo secreto, y no solamente eso, y que sabe de qué cosas tenemos necesidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias, Padre. Le damos la gloria y la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Amén, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.